¿A dónde debe llevarnos nuestra pasión por Cristo? ¿A dónde debe llevarnos nuestra pasión por Cristo? El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: la pasión que nos guía. La pasión que nos guía. Ese es el título de lo que quiero compartir con ustedes. La pasión que nos guía. Hoy vamos a meditar. ¿Qué vamos a hacer? A meditar hacia dónde debe de llevarnos, nuestra pasión por Cristo. Dirijamos en este momento nuestra mente a la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a llevar nuestra mente? A la palabra de Dios. Mientras buscamos guía e iluminación. ¿Qué vamos a buscar? Guía e iluminación en este asunto tan importante. Quiero rogarle que abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y estaremos haciendo lectura en los versículos 34 al 39. Mateo 22, 34 al 39. Después de un largo día de trabajo, si usted comienza a leer aquí en el Evangelio de Mateo, usted puede apreciar de que Jesús, antes de rendir su vida en la cruz del Calvario, continuó su ministerio. Leemos en los evangelios que él trabajó incansablemente. ¿De qué manera trabajó? Incansablemente. Eso no quiere decir que él no se cansó, al contrario, aún estando cansado, él continuó enseñando. Él continuó llevando el mensaje del reino de Dios. Y el capítulo 21 nos presenta la manera tan especial en que Jesús estuvo trabajando. Y el capítulo 22 nos lleva a un punto clímax, nos lleva a la cima. Y podemos apreciar de que en medio de tanta labor, Jesús no dejaba de sufrir el acoso de sus enemigos. Jesús experimentó la persecución por parte de sus enemigos. Tenemos ahí, al comenzar el capítulo 22, que él enseña lo que algunas Biblias tienen como subtítulo la parábola de la gran fiesta. Y si usted puede, yo le ruego que en la comodidad de su hogar usted lea esta hermosa parábola, porque es una invitación que Dios hace a todos los hombres para que participemos de esa gran celebración. Dios no quiere que nadie se pierda. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios quiere que todos los hombres participen en el reino de Dios. Luego tenemos que Jesús enseña sobre la importancia de cumplir con nuestras responsabilidades. Ahí en el versículo 15 tenemos que un grupo de fariseos se juntan para tenderle una trampa. Y le hacen una pregunta que podía costarle la vida a Jesús desde un punto de vista político. Y me llama la atención que en el versículo 18 Jesús dice: ¿por qué intentan atraparme? ¿Qué pretenden ustedes? Luego
en el verso 23 tenemos que surge una polémica sobre un grupo religioso. ¿Qué clase de grupo? Religioso. Y déjenme decirles que estos son los peores. Los grupos que hablan de Dios, pero no tienen a Dios. Esos son los más peligrosos. Y este grupo, del cual comenzamos a leer en el versículo 23, es un grupo religioso. Dice ahí que es el grupo de los saduceos. Y estos no creían en la resurrección. Entonces, ellos formulan una pregunta para hacer caer a Jesús. Y si usted le pone atención al escrito, le dicen, bueno, una mujer se casó un número de veces, y si hay resurrección, allá, ¿quién va a ser el marido de ella? Y me llama mucho la atención de lo que Jesús le responde en el verso 29. El error es de ustedes. El error es de ustedes. ¿De quién es el error? De los hombres. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Ese es un grave error. Ese es un grave error de todo religioso. No conocer las Escrituras. No tengan miedo cuando usted le pregunten si usted es religioso. No se ofenda, no lo tome personal. Y afirme, sostenga que usted es religioso. El problema es cuando se es un religioso desconocedor de la palabra de Dios. Ese es un grave problema, eso es serio. Y Jesús les dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Las Escrituras, mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, sí, aunque es escrita por hombres, pero inspirada por Dios, nos revela, nos muestra el poder de Dios. El salmista escribe, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace un momento estaban los cielos negros y estaba truena que truena, truena que truena. Y yo estaba pensando en los truenos, en lo hermoso que son los truenos. Mientras no me caiga uno, no hay problema. Yo pensaba cómo el trueno manifiesta el poder de Dios. Eso es poder de Dios. El trueno no es producto de nuestra imaginación. Usted y yo no podemos producir truenos en nuestra cabeza. Tal vez si comemos algo que está dañado, vamos a tener truenos en el estómago. Pero ninguno de nosotros podemos producir truenos. Nada. Dios es el creador de los truenos. Y dije creador. ¿Quién es Dios? El creador de los truenos. Dios no es producto de la imaginación de ningún ser humano. No nos equivoquemos. Es triste cuando nos encontramos usted y yo con hombres que piensan que Dios es el producto de la imaginación del hombre y que nosotros somos Dios. No fue esa la mentira, el engaño con el cual cayó el hombre en el huerto del Edén y consumió de aquella fruta, o si fue níspero, o si fue manzana o mango. El punto es que desobedeció a Dios porque deseó, escuche bien, el hombre deseó ser como Dios. Y Satanás ha implantado eso en el corazón de los hombres. Es algo que no se ha borrado. Los hombres deseamos ser como Dios. Queremos ser invencibles.
Y la prueba de ello está cuando estamos atravesando por una situación difícil. Y aquello está fuera del control de nuestras manos. Y no hay nada que podamos hacer. No, creo que si somos sinceros, no nos dan ganas de ser Dios. No nos dan ganas de, en ese momento, poder resolver esa situación, poder sanar la enfermedad de nuestro ser querido, poder traer paz a una situación en el hogar, la armonía. Claro que nos dan ganas. Pero ahí está la humildad en reconocer que no tenemos esa capacidad y necesitamos contar con la ayuda de Dios. Tenemos que depender de Él. El grave problema del ser humano es desconocer la palabra de Dios. Ese es el grave problema. Nos lleva a malinterpretar la Biblia, nos lleva a sacar la palabra de Dios fuera del lugar, nos lleva muchas veces a vivir de una manera que no complace a Dios, no agrada a Dios. Este grupo no cree en la resurrección. Y Jesús les explica que las Escrituras nos hablan de la resurrección. Y cuando Jesús habla de las Escrituras, Él está hablando del Antiguo Testamento. ¿De qué está hablando? Antiguo Testamento. Y fíjense bien que les menciona un pasaje que probablemente usted y yo lo hemos leído muchas veces y no hemos captado. Y Jesús le dice ahí en el verso 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ahora, cuando usted lee Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué se le viene a la mente? Que están muertos. Y fíjense bien lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos está diciendo que estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, no están muertos. Ellos viven. Ellos resucitaron. Dios no es Dios de muertos. Todos, diga todos los que mueren en Cristo, resucitan en Cristo. Todos los que mueren en Cristo, tienen vida en Cristo. Todos los que mueren en Cristo están en este momento con Cristo. Eso lo dice su palabra. Y Jesús continúa trabajando. Y leemos en el verso 34. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, con esa respuesta se juntaron para interrogarlo nuevamente. ¿Usted ha visto la reacción que nosotros tenemos cuando alguien calla a otra persona, no porque haya sido grosero con ella, sino por la manera en cómo contesta? Así le hacemos. No sé, yo me imagino a estos hombres que le hicieron así, los dejó, tan familiarizados con la expresión, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Sí la conocen? ¿O no la conocen? ¿Sí? ¿Cómo te quedó el ojo? Yo me imagino a estos hombres, a los fariseos, pensando cómo les quedó el ojo a esos saduceos, Y se juntan, dice el verso 34, para interrogarlo una vez más, para acosarlo una vez más, para molestarlo, para perseguirlo. Verso 35, uno de ellos, experto en la ley religiosa. Esto de experto es que es un doctor, y a este no le dan vuelta.
Alguien me preguntaba, ¿conoces al pastor de la primera iglesia bautista de Gainesville? Y le dije, no, le dije, él es doctor. Le dije. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Para qué la pregunta? Para tender una trampa. ¿Para qué la pregunta? No hay sinceridad, no hay interés genuino. Todo lo que se está buscando es tenderle una trampa a Jesús. Verso 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? ¿Qué es lo más importante en la ley? Esa pregunta muchos se la siguen formulando. Y muchos se la siguen formulando porque no han puesto atención a lo que están leyendo aquí. Hoy, hoy no es necesario que ninguno de nosotros nos hagamos esa pregunta. No hace falta que preguntemos qué es o cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios. ¿Es importante guardar el sábado? No hace falta que nos hagamos esa pregunta. ¿Es más importante observar el domingo? No hace falta que nos hagamos esa pregunta. Basados en la respuesta que Jesús da. Basados en la respuesta que Jesús da. No en lo que yo tenga que decirles a ustedes desde aquí, sino que es basado en la respuesta que Jesús da. Hoy no necesitamos preguntarnos cuál es el mandamiento más importante, porque Jesús lo responde. Jesús lo responde. ¿Qué hace Jesús? Lo responde. Verso 37, Jesús contesta. Jesús responde. Jesús contestó. Fíjense bien, este es el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. ¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Cuántos mandamientos? Toda la ley, verso 40, y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Los fariseos están al acecho de Jesús. Quiere decir que lo están persiguiendo. Siempre tramando cómo hacerle daño a Jesús. Y ese es el poder de una vida vacía de Dios. Así somos. Cuando no estamos llenos de Dios y estamos llenos de otras cosas, vamos siempre a buscar hacerle mal al prójimo. Vamos a procurar hacerle daño al prójimo. Esto es lo que yo llamaría una mala religiosidad. Santiago habla de ello. Santiago dice que hay una manera de expresar nuestras creencias, porque eso es lo que es ser religioso, es expresar lo que tú crees. Y Santiago dice que hay una manera correcta de expresar en quién nosotros creemos y cómo creemos en él, haciéndole el bien al prójimo. Y Santiago es específico. Santiago habla de visitar a los que están presos, de ocuparse de las viudas y de los huérfanos.
Esa es la mejor manera de expresar nuestra fe en Cristo, ocupándonos del prójimo. Cuando nosotros escogemos ignorar las necesidades del prójimo, estamos expresando una manera errónea de nuestra fe. Y lo que tenemos es una religiosidad hueca, vacía. Ahora, Jesús no desconoce que los fariseos están detrás de él y que pretenden hacerle daño. Y él responde apropiadamente a las intrigas de estos hombres. Él responde apropiadamente a las intrigas macabras de estos hombres perversos, que no están apasionados por Dios y mucho menos interesados en amar a Dios. Jesús responde. ¿Qué hace Jesús? Él responde y resume la esencia de nuestra pasión por Él. En otras palabras, cuando a Él le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes, Jesús dice: ama a Dios y ama al prójimo. ¿Usted quiere saber qué tan apasionado está usted por Cristo? Deténgase a meditar qué tan importante es para usted su relación con Dios. Y cómo esa relación con Dios usted la proyecta, usted la lleva hacia el prójimo. Jesús nos llama. ¿Qué hace Jesús? Jesús nos llama a amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema a veces es que no nos amamos ni nosotros mismos lo suficiente para poder amar a Dios y al prójimo. Ahora, este amor del cual Jesús está hablando no es un amor pasivo, sino más bien un amor activo que impregna, que llena todos los aspectos de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Quiere decir que el amor que nosotros tengamos por Dios debe de guiar nuestra pasión. El amor que usted y yo tengamos por Dios debe de guiar nuestra pasión. Nuestra pasión por Cristo debe de llevarnos a una vida de amor radical. ¿Qué clase de amor? Radical. Debe de obligarnos, debe de llevarnos, debe de empujarnos a priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo. Por encima de todo. Buscándolo fervientemente en oración, adoración y obediencia. Además, debería de impulsarnos, debería de empujarnos a amar y a servir a los demás desinteresadamente, reflejando el amor sacrificial de Cristo. El amor sacrificial de Cristo. ¿Entendemos eso? Entendemos que Cristo muestra que Él nos ama sacrificando su vida en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna, para darnos vida eterna, vida abundante. Entendemos el precio que Jesús pagó al sacrificar su vida en la cruz. Pues usted y yo, nosotros, todos estamos llamados a amar de la misma manera, sin escatimar absolutamente nada. Estamos llamados a amar de la misma manera como Cristo nos ha amado,
Cristo nos ha amado con un amor radical. Nadie puede amar de la manera como Cristo lo hace. Solamente aquellos que, creyendo en Cristo como el Salvador, son sellados con el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que todos nosotros tenemos esa capacidad, la capacidad de amarnos de la misma manera como Cristo nos ha amado. ¿Los oigo? En el centro de nuestra pasión en Cristo se encuentra el mensaje de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que se encuentra en el centro de nuestra pasión por Cristo? El mensaje de las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. El amor apasionado de Dios por nosotros quedó demostrado por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo demuestra Dios que nos ama? A través de la muerte y resurrección de Jesús. A través de su sacrificio somos reconciliados con Dios. ¿Qué sucede a través de la muerte de Jesús? Somos reconciliados. Usted y yo tenemos el privilegio, tenemos la libertad, tenemos la dicha de poder acercarnos a Dios. Y nos podemos acercar a Él no como a un Dios lejano, allá en las alturas, sino que podemos acercarnos a Dios como un hijo se acerca a su padre. Podemos acercarnos con esa confianza familiar, de hijo a padre, de padre a hijo. Es a través del sacrificio de Jesús que somos reconciliados con Dios y empoderados para vivir vidas que reflejen su amor. Ninguno de nosotros podemos decir o excusarnos de no amar al prójimo, el esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos, en el cuerpo local, los hermanos. Ninguno podemos excusarnos de no tener la capacidad para amar. Si somos creyentes, todos tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde debe llevarnos nuestra pasión por Cristo? Como seguidores de Cristo, prestemos atención a su llamado de amar de todo corazón. ¿A qué debemos de prestar atención? Al llamado de amar de todo corazón. Dios nos llama a cada uno de nosotros de una manera muy personal e individual a amar como Él nos ha amado. Dios nos llama a amar, mis amados hermanos y hermanas. Busquemos formas de expresar este amor de manera tangible, de manera que se pueda ver. No es asunto de amar de labios para afuera y de que las palabras se las lleve el viento. Es asunto de que nos podamos sentir amados, así como nos sentimos amados por Dios. Los oigo. Hemos experimentado el amor de Dios, entonces nos sentimos amados por Dios. Seamos conocidos por nuestro amor. ¿Por qué debemos de ser conocidos? Por nuestro amor. Y esa es la oración de Jesús en Juan 17. Juan ora para que todos los que creen en Él y los que vayan a creer en Él. Qué hermoso que Jesús oró por nosotros. 20 siglos antes, 2000 años antes, Jesús estaba orando por usted y por mí, para que fuésemos conocidos, no por saber Biblia,
no por recitar versículos, no por tener certificados de estudios bíblicos, para ser conocidos por nuestro amor. Demos testimonio entonces de esa manera del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. ¿Dónde debe de llevarnos nuestra pasión por Cristo? Salgamos de este lugar llevando con nosotros la profunda verdad de que nuestra pasión por Cristo debe de llevarnos al amor. ¿A dónde debe llevarnos la pasión por Cristo? Al amor. ¿A dónde debe de llevarnos la pasión por Cristo? El amor a Dios. Que Él sea lo más importante en nuestra vida. Que Él sea lo primero en nuestra vida. Pero que no sea solamente una frase que podemos exclamar, que podemos recitar. Dios es importante para mí. No. Que podamos nosotros, a través de nuestras acciones, dar evidencia de que Dios es lo más importante en cada uno de nosotros. Que Él es lo primordial. Que Él es lo primero. Siempre. No solamente debe nuestra pasión por Cristo llevarnos al amor a Dios, sino que al amor mutuo, al amor entre nosotros. Es fácil muchas veces amarnos entre familia y cuidado, pero es que el amor es una elección. Escogemos amarnos entre nosotros. Pues hoy cada uno debe de escoger amar de la misma manera como Cristo le ha amado a usted. ¿Cree usted que Cristo le ha amado de una manera perfecta? Pues ame usted de esa manera a su semejante. Recuerden que Dios ha mostrado su amor por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Entonces, si usted ha creído y ha abrazado esa verdad de que Dios le ama a usted a pesar de sus errores, de sus imperfecciones y de sus pecados, pues ame al prójimo a pesar de sus errores, horrores, imperfecciones y sus pecados. ¿A dónde debe de llevarnos nuestra pasión por Cristo? Avancemos con el corazón en llamas. ¿Cómo debemos de caminar? Con el corazón en llamas, brillando intensamente como faros de amor de Dios en un mundo que lo necesita tan desesperadamente. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Le invito a que se una conmigo a este tiempo